Hola, buenas tardes. Estamos un día más en un seminario aquí de Gota a Gota hablando de aceites esenciales y hoy tenemos a Ruth que nos va a hablar sobre aceites esenciales en la cocina. Va a ser una charla súper importante porque nos va a contar un montón de trucos y secretos para saber cómo aprovechar los aceites con todo su potencial a la hora de hacer nuestras recetas. Y nada, para quien no la conozcáis, Ruth Ramos, entre otras muchas cosas, es asesora de aromaterapia formada por la Universidad Politécnica de Cataluña. Bueno, guapa, desde Barcelona, te mando un beso grande y nada, cuéntanos. Hola, bueno, pues buenas tardes, muchas gracias María José. Hacemos este seminario porque siempre surgen muchas dudas y muchas preguntas acerca de si se pueden o no utilizar aceites esenciales en la cocina. Y entonces hoy quiero daros unas pinceladas al respecto para que podáis aclarar sobre todo todas estas dudas y daros algún truquito así de cómo poder utilizar los aceites esenciales en la cocina. Recordad que cuando compráis los aceites esenciales a través de nosotras, tenéis acceso a nuestros grupos de WhatsApp y de Facebook, donde tenemos uno específicamente de aceites esenciales en la cocina y podemos compartir recetas y trucos y os explicamos cuándo es mejor utilizar un aceite u otro. Básicamente, esa es mi introducción. Empezamos. La pregunta que siempre me hacen: ¿puedo ingerir aceites esenciales? La respuesta es que sí, pero no todo se vale. Ni todo se vale, ni todos los aceites valen, ni todas las marcas de aceites valen. Normalmente solemos utilizar los aceites que tienen una etiqueta blanca, en este caso los de Young Living, y en los que viene claramente indicado que son un suplemento alimenticio, con lo cual se pueden ingerir sin ningún problema. Os recuerdo una vez más que en el mercado hay muchísima picaresca acerca de los aceites esenciales que se pueden comprar y encontrar y, por supuesto, muchos no son aptos para su ingestión. Por eso, para evitar toda duda, utilizar aceites de grado terapéutico, porque además de utilizarlos en la cocina, nos beneficiaremos de esas propiedades terapéuticas y aseguraros que son realmente buenos aceites esenciales que se pueden ingerir. En la gama Plus de Young Living, que en Estados Unidos es la gama Vitality. Los aceites esenciales en realidad no tienen ningún valor nutricional, no tienen ácidos grasos, no tienen vitaminas, porque por el proceso de destilación todo esto se elimina. Y por no tener, no tienen ni calorías. Entonces me diréis, ¿para qué voy a ingerir aceites esenciales yo? Si usáis aceites esenciales ya los ingeriréis cuando realmente sea necesario y a través de formatos de cápsulas o como sea necesario para un efecto terapéutico que queráis conseguir. ¿Qué pasa a nivel de la cocina? ¿Por qué los vamos a utilizar? Es muy fácil. En primer lugar, por su valor gustativo. Cuando tú utilizas aceites esenciales en la cocina, consigues hacer platos muchísimo más sabrosos, con lo cual vas a reducir un montón la ingesta de sal y la ingesta de azúcar que vas a utilizar para hacer tus recetas. Y entonces, esto es súper saludable, pensar en gente, sobre todo mayor, que tiene que cocinar con poca sal, o personas diabéticas, que no les sienta bien el consumo de sal. Y además, los aceites esenciales combinan muy bien con los alimentos. Claro está, si sabes cuáles utilizar. Porque una cosa muy buena que tienen los aceites esenciales es que respetan el valor gustativo porque respetan las propiedades de los alimentos. Realzan mucho el sabor y por eso son imprescindibles en la cocina. Otro valor por el que utilizamos los aceites esenciales en la cocina es por su valor olfativo. No, los aceites esenciales no se enrancian, no pierden su aroma y lo bueno que tienen es que, aunque pueden modificar el aroma, incluso el sabor y el gusto de los alimentos, normalmente preservan su aroma y lo intensifican. Pueden dar una explosión de sabor y de olor en la boca que es muy apreciado. Recordar que no solo comemos con la boca, también comemos por los ojos y por los oídos. ¿Cuántos no hemos entrado a algún sitio alguna vez en un restaurante o en algún sitio y dices, qué bien huele, esto ya te estimula el apetito? Entonces, realmente son también estimulantes alimentarios. Un tercer motivo es por su valor terapéutico. Desde miles de años los aceites esenciales y las plantas medicinales se utilizan como elementos medicinales y remedios caseros. ¿Por qué no vamos a aprovechar nosotros también esas propiedades?
Y una cuarta razón, muy importante y a la que normalmente no se tiene en cuenta, pero que es muy importante, es por la seguridad alimentaria que nos dan los aceites esenciales. Cuando tú ingieres frutas, verduras y otros alimentos, pues a veces el propio alimento puede tener tóxicos, pesticidas que estén presentes en la cáscara, en el fruto, en la planta, que haya habido algún problema, que la planta no esté fresca o pura al 100%, que haya perdido sus propiedades. Lo bueno que tienen los aceites esenciales es que como los tienes dentro del botecito, sabes que, y sobre todo si utilizas una buena casa, como puede ser Iron Living, sabes que tienes aceites que 100% son puros, no tienen toxicidades, no tienen adulteraciones y que por tanto van a ser un índice claro de seguridad de alimentos en tu cocina. Una vez tienes claro todo esto, yo ahora os voy a explicar muy brevemente cómo, cuándo y con qué cocinar estos aceites esenciales. Me parece muy importante aquí hacer una pequeña distinción entre lo que son las hierbas aromáticas y lo que son las especias. Básicamente porque aunque estemos utilizando aceites esenciales, no tenemos que perder de vista de dónde provienen estos aceites esenciales. Si tú sabes qué es ese aceite esencial y de dónde proviene, tú puedes aprovechar muchísimo mejor y conocer muy bien en qué momento utilizar este aceite y cómo utilizarlo y para qué utilizarlo. Entonces, normalmente las hierbas aromáticas son estas hierbas herbáceas que pueden ser silvestres o cultivadas. Normalmente se utilizan las hojas, no hay tallos leñosos, suelen crecer en ambientes fríos y secos y tienen sobre todo una función aromática. Se pueden consumir tanto frescas, y cuando son frescas se suelen utilizar grandes cantidades, o secas, en los que se recomienda usar pequeñas cantidades. El calor suele deteriorarlas y normalmente las debemos conservar mejor en el frigorífico. Lo bueno que tienen las hierbas aromáticas es que son muy baratas y que las puedes tener en tu propio jardín. Me encantaría saber que todos tenéis una plantita de perejil. Fijaros, aquí hierbas aromáticas, ¿no? Es muy fácil tener estas plantitas en casa. El albahaca, el cilantro, el laurel, la menta, el orégano, el romero, el tomillo, el hinojo, el perejil, el eneldo, la salvia. Todo esto es súper asequible y estoy segura que más de uno que me está escuchando tiene una plantita de algo, lo que sea, aunque solo sea de perejil, en su casa. En cambio, las especies es un poco como el cajón de sastres. Todo aquello que no encaje como hierba aromática, encaja aquí en el cajón de sastres de especies. Normalmente proceden de tallos, de raíces, de semillas, de rizomas, de cortezas, de frutos, de flores. Suelen crecer en regiones tropicales y en climas cálidos y tienen dos funciones. En primer lugar, una función saborizante. Realmente las especies, a diferencia de las hierbas aromáticas, pueden realmente cambiar totalmente el gusto de un plato. ¿Vale? Y aparte de esta función suavizante, tiene la función normalmente de darle sabor al plato. Las hierbas normalmente son verdes, pero las especies las encontramos de 1001 colores. Se pueden consumir tanto enteras como molidas, se conservan en un lugar seco y a temperatura constante, y hay que tener mucho cuidado con la humedad porque las echa a perder. Normalmente, a diferencia de las hierbas aromáticas, son más caras porque es más costoso cultivarlas, pero siguen siendo aptas en todos los bolsillos y estoy segura de que también las tenéis en vuestra casa. ¿Qué encontramos como especias? Pues fijaros, el clavo, la canela, el cardamomo, el comino, el jengibre, la nuez moscada, la pimienta negra. También se incluyen aquí los frutos cítricos, el limón, la mandarina, la naranja, la lima, el pomelo. Estoy súper convencida de que todo esto os suena mucho y siempre insisto en todas mis clases que es muy importante conocer qué propiedades tienen, para qué sirven, para poder realmente sacarle el máximo partido posible. Por desgracia, no tenemos esta cultura culinaria, aunque gracias a Dios se está volviendo a poner muy de moda y está muy al día el conocer propiedades, cómo se usan, cómo se cocinan, cuándo es mejor cocinarlas, si son de invierno, si son de verano. Entonces, investigar también por vuestra cuenta. Es una cosa muy chula y la verdad que podéis descubrir cosas muy fascinantes. Una cosa que nos enseñan muchísimo cuando siempre estamos, los que aprendemos sobre aceites esenciales, siempre nos enseñan la diferencia entre lo que es la esencia del aceite esencial. La esencia es lo que está presente en la planta y el aceite esencial es esta esencia que se obtiene mediante el proceso de destilación y que nosotros tenemos en nuestro botecito. A nivel culinario y alimentario pasa exactamente lo mismo. Hay una diferencia entre lo que es el aroma y lo que es el sabor.
El aroma son los compuestos aromáticos volátiles presentes en la hierba y en la especie y pueden percibirse al oler. Viene a ser lo que en perfumería y cosmética se conoce como la esencia. Está dentro de la planta. Y el sabor es que deben inducirse estas moléculas aromáticas en la boca, ¿vale? Para poder obtener este sabor. Normalmente se percibe por el paso retronasal a través de la nasofaringe posterior y en el epitelio olfativo en dirección contraria cuando olemos. Es decir, que cuando tú el aroma es lo que se inhala y el sabor lo que va de vuelta. Fijaros en la importancia del ir y de la importancia del ir y el volver y la intercomunicación que existe. Esto es muy complejo, pero explicado a modo muy sencillo. ¿Cómo podemos liberar este sabor presente en la planta? Pues las tres principales maneras normalmente son masticando la planta o el fruto. Cuando tú masticas, ya sea que mastiques una planta o mastiques un fruto, estás liberando ese sabor y ya lo puedes notar gustativamente. Otra manera, en el caso sobre todo de los aceites esenciales, es dejándolo intacto. Y entonces utilizas otros líquidos, otros productos, otros alimentos y principalmente el calor para extraer este aroma y poder saborearlo. Y luego la tercera vía es a través de picando o moliendo. Normalmente lo mejor para picar y obtener un aroma, una esencia, un aroma gustoso, que no estropeado, que no se oxide, es normalmente picando la planta con un cuchillo afilado, ¿vale? Pensar en el perejil, pensar en la albahaca, que se corta con el cuchillito muy picadito, ¿vale? Entonces ya veis que cuando en el mismo momento, en el primer momento que tú cortas el perejil, ya lo estás oliendo. Tú tienes el perejil en la mano, tienes que acercarte para oler ese aroma, pero es en el momento en que tú estás cortando la planta, y esto lo podéis ver, en que se intensifica ese aroma, y si te lo pones en la boca, notarás ese sabor. Por tanto, la mejor manera en este caso es de hacerlo a través de un cuchillo. Si utilizas batidoras, si utilizas otros instrumentos de la cocina, sí que lo puedes hacer más rápido, pero normalmente estos elementos introducen aire, introducen oxidación, introducen calor que deteriora estas frágiles moléculas aromáticas. Por eso siempre es mejor un cuchillo bien limpio y afilado para poder extraer ese sabor. La otra manera es a través de morteros, ¿vale? Moliendo, ¿vale? Los frutos a través del mortero. Es también la manera más limpia y como mejor puedes obtener ese sabor tan rico y tan bueno. Una cosa que seguro que todos habéis oído es el tema de, cuando hablamos de perfumes, seguramente todos habéis oído que los perfumes tienen una nota de fondo, una nota de corazón y una nota de cabeza. Con los aceites esenciales pasa exactamente lo mismo. Y brevemente os voy a decir lo más importante de este tema, del que podríamos hablar horas y horas. Está aceptado que los aceites esenciales también tienen notas de fondo, notas de corazón y notas de cabeza. Para lo que nos interesa aquí y ahora, en las notas de fondo serían los aceites, o sea, los elementos que tienes que utilizar al principio de la cocción, como pueden ser, en este caso, introducirías al principio de la cocción las hierbas secas. Las notas de corazón se introducirían en el medio de corazón y en este caso se introducirían hierbas frescas. Y las notas de cabeza serían los elementos que se introducen al final de la cocción y que suelen ser hierbas frágiles y también nuestros aceites esenciales. Es un mundo este muy complejo, muy extenso. Coger ahora, por ejemplo, una cebolla. Tú coges una cebolla, ¿vale? Y no te pican los ojos, no te pasa nada. En cuanto la empiezas a cortar, ya estás notando un fondo, ¿vale? Pero en realidad se considera que la cebolla es una nota de corazón. ¿Por qué? Porque normalmente no es de las primeras que se introduce al principio de la cocción, pero sí es una de las primeras y necesita un tiempo de cocción mucho más largo para poder extraer todo el sabor. Es decir, tan importante es en qué momento introduces el aceite esencial en el cocinado como el tiempo que necesitamos para extraer
todo ese sabor de la planta, hierba o aceite esencial. Esto también es importante en los aceites esenciales porque aunque siempre es mejor que la mayoría o los utilicemos al final de la cocción, hay aceites esenciales que resisten muy bien la cocción y pueden añadirse al principio o en medio de la cocción. Los mejores tipos de cocinado para los aceites esenciales normalmente son el mejor, el ideal es un sistema frío, porque no altera sus moléculas y aprovecha el aceite esencial en toda su totalidad. Estoy hablando de ensaladas, de sopas frescas, de bebidas, de realmente cosas que no necesitan ningún tipo de calor. El vapor es otra de las buenas maneras de cocinar un aceite esencial porque, especialmente cuando lo tapas o lo haces en un recipiente cerrado, evitas la evaporación de estas moléculas más frágiles. El vapor es una cocción que se suele usar mucho pues, si haces infusiones, si haces ahumados, si haces verduras al vapor, cualquier tipo de cocinado al vapor. Luego, finalmente, está el tema de la cocción, que también se utiliza. Se evaporan las moléculas más frágiles, pero también aromatizan y dan sabor al plato. Es cierto que vamos a perder moléculas aromáticas, pero seguirá estando un fondo. ¿Por qué? Porque hay notas, hay aceites esenciales que tienen un muy buen fondo, que son notas de fondo y que resisten muy bien este tipo de cocción. Sobre todo hablamos, en este caso, de cítricos. Los cítricos son aceites que resisten muy bien la cocción. ¿Con qué alimentos vamos a trabajar estos aceites esenciales? Los trabajaremos principalmente a través del uso de otros alimentos y elementos presentes en la cocina. Lo mejor de todo generalmente suelen ser aceites y grasas. ¿Por qué? Porque son los que disuelven mejor las moléculas aromáticas, se pegan a ellas al comer, el sabor aparece gradualmente y persiste mucho más tiempo. Tenéis un montón de grasas presentes en la cocina, desde mieles, leche entera principalmente, con leches desnatadas no suele funcionar porque necesitas esas grasas para extraer esas moléculas. Estoy hablando, por ejemplo, también de aceites, de cualquier tipo de aceite, de oliva, arbequina, la que tú vayas a necesitar, cocos, para poder mantequillas para poder trabajarlas. Otra manera es con alcohol y con vinagre. Las extraen las moléculas con más eficiencia, pero también suelen ser más volátiles y las liberan más deprisa. No es una mala manera, pero tienes que tener cuidado, tienes que tener presente que también vas a perder las moléculas más frágiles. Con el agua. ¿Qué pasa con el agua? El agua y el aceite esencial no se mezclan porque no tienen la misma polaridad, entonces nunca se van a mezclar. Entonces, ¿cómo vamos a utilizarlos con el agua? Normalmente, el tipo de cocinado que utilices, principalmente lo que puede ser el vapor o la cocción, es lo que va a ayudar a la extracción de esas moléculas. Quieras que no, ese cocinado va a romper y a abrir estas moléculas y le van a dar sabor a nuestros platos. Errores frecuentes en la cocina. Los digo porque suelen ser muy problemáticos. Usar puro. Nunca, nunca utilices el aceite puro en la cocina, en el sentido de que los tienes que diluir en algún soporte, la mantequilla, el aceite, la leche, la yema de huevo, la miga de pan, la miel o el azúcar, para consumirlos. Usar mucho, recordar, nosotras siempre decimos que menos es más. Es mejor siempre empezar por una gota, porque siempre estás a tiempo de rectificar y añadir más gotas si es necesario. Tú imagínate que estás haciendo una sopa y le añades 10 gotas, jamás lo hagas, pero 10 gotas porque dices, voy a echarle más para que sepa más. Luego, si quieres quitar 8 gotas, no vas a poder. Entonces, siempre es más fácil ir de una en una, ir probando, ir rectificando hasta que encuentres tu punto adecuado. Menos es más. Y luego, finalmente, usar directo. ¿Qué significa? No te recomiendo que viertas directamente el aceite esencial en el plato que vayas a servir o con el que vayas a comer. Te recomiendo que utilices una cuchara porque hay aceites que son muy líquidos y salen muy rápido. Entonces tú dices, voy a echar una gota, pero a lo mejor te salen 5.
No suele pasar, pero te pueden salir 2 o 3, esto sí. Entonces, utiliza una cuchara o utiliza el recipiente más grande para añadir ahí los aceites esenciales y no directamente en el plato. Sí, exacto. Esto es lo que más os gusta. Dosificación y aromatización de los aceites esenciales. Menos es más. ¿Qué cantidades más o menos se suelen recomendar para utilizar de aceites esenciales? Menos es más. Pero, a grosso modo, puedes utilizar, por ejemplo, en 250 mililitros de aceite, entre 2 y 4 gotas, empieza por una y luego ve aumentando hasta que hasta que sea lo correcto para ti. Puedes meterle una gota de romero, una gota de orégano, una gota de tomillo. Incluso puedes hacer mezclas, poner una de romero, una de tomillo o una de orégano para aromatizar ese aceite con el que tú te vayas a hacer, pues por ejemplo, luego una ensalada o quieras darle un toque final a cualquier plato. En sopas y cremas, en 1 litro más o menos, podemos echar entre 1 y 2 gotas de un aceite esencial. Se suele, por ejemplo, utilizar mucho el jengibre, la canela, la nuez moscada. En 1 litro de leche, por ejemplo, si quieres hacer leche merendada o algún batido, en 1 litro puedes usar entre 2 y 3 gotas. ¿Por qué? Porque estos aceites son más suaves que los que os he puesto en sopas y cremas. Entonces, de canela y nuez moscada puedes usar ese poquito más de cantidad. Recordad, menos y luego ampliáis. A lo mejor os gusta más la canela y menos la nuez moscada, entonces prefieres notar más la nuez moscada y menos la canela. Esto ya es un poco, depende un poco de cada uno, ¿no? También podéis aromatizar azúcar. Por ejemplo, en unas 50 gramos de azúcar podéis echarle 2 gotitas de lavanda o de bergamota o de vainilla y eso os da un azúcar muy aromático que podéis utilizar pues para si se lo echas al yogur o si utilizas para lo que tú utilices el azúcar para echar encima de algún pastel para matizar, pues también es una muy buena manera de utilizar los aceites esenciales y aprovechar esas propiedades. El miel, también podéis aromatizar la miel, más o menos en unos 200 gramos de miel y teniendo en cuenta que la miel es mucho más densa que una sopa o una crema, puedes usar hasta unas 4 gotas más o menos de aceite esencial. Lavanda, romero, tomillo. Os aseguro que tendréis un producto súper bueno, súper potente y que os va a dar una miel espectacular. Para hacer bebidas, por ejemplo, en verano, para refrescarte o para hacerte alguna bebida pues, un poco más depurativa, en 1,5 litros de agua se puedes echar entre 1 y 3 gotas de algún aceite esencial. Por ejemplo, menta, limón, hinojo. Si te haces un chocolate, por ejemplo, combina muy bien con menta, con nuez moscada, con canela. Yo no recomiendo siempre estar utilizando los aceites esenciales en la cocina y decirte todos los días tienes que estar tomándote esta agua. Yo recomiendo que también distancies, ¿no? Porque lo recomiendo en el sentido de no abusivo, de decir, es como todos los alimentos, no hay todos los días, comes siempre exactamente lo mismo. Entonces, que tú seas también variado en lo que tú utilizas en tu cocina. En el caso de yogures y gelatinas, por ejemplo, puedes echarle una gota directamente al yogur o la gelatina. Están muy indicados en estos casos los cítricos. En los postres puedes utilizar tus aceites esenciales, puedes echar entre 3 y 6 gotas en función del aceite que estés echando, se recomiendan mucho, están muy indicados aquí, por ejemplo, los cítricos, la canela, la nuez moscada, el cardamomo, en función de tus intereses y tus gustos, puedes cambiar totalmente el sabor de un plato realzar ese sabor. En salsas también se puede utilizar los aceites esenciales, 1 o 2 gotas, están súper indicados, por ejemplo, en los cítricos, o si haces una salsa de tomate le puedes añadir una gota de orégano, una gota de romero. Cualquier aceite esencial que tú utilices en la cocina, recuerda que te puede dar esa explosión de sabor. Tener en cuenta también que utilizar mucha cantidad o un aceite que no esté indicado, por ejemplo, para decir una cosa muy bestia, que utilices un aceite de orégano para hacer un postre, te puedes cargar total y absolutamente un plato. También hay que tener en cuenta el tipo de aceite esencial que vas a utilizar, porque no siempre el aceite esencial tiene el mismo sabor
que lo que tú esperas. Por ejemplo, el aceite de albahaca es un aceite muy engañoso. No digas, voy a usarlo para hacer un pesto y verás que me queda de rechupete. Te puede salir un plato incomestible. Entonces, hay mucha literatura aquí al respecto, hay mucho que aprender, pero quería que tuvierais esta primera visión de cómo podéis aplicar estos aceites esenciales en la cocina. Voy a explicaros ahora, por ejemplo, esto que os estoy diciendo, qué usar y para qué. Voy a empezar por las hierbas aromáticas. El orégano, por ejemplo, como propiedades importantes saber, estimula el sistema inmunitario, trabaja muy bien a nivel digestivo, es antiparasitario, es antibiótico y es ideal en salsas de tomate, en carnes, en pizzas, masas y aceites, tanto si utilizas un aceite aromático para echar encima de la pizza o incluso también, por ejemplo, echándole una gota a la masa de la pizza. Realmente le da un sabor espectacular. Y como os he puesto aquí, aceite aromático. ¿Qué hay que tener en cuenta con el aceite de orégano? Tiene un sabor muy fuerte y además es un irritante de la piel, con lo cual siempre empezar por una gota en una gran cantidad y vais probando y arreglando. ¿Vale? Mis hijos, el sabor del orégano no es un sabor que les guste especialmente, pero reconocieron que en la pizza estaba muy rica. Pero claro, le eché una gota para unas cuatro masas de pizzas, o sea, para una masa de pizza que me dio para hacer 4 grandes pizzas tamaño bandeja de horno. O sea, fijaros la potencia de ese aceite esencial que me aromatizó con una gota 4 bandejas de pizza de horno. El perejil. El perejil es muy conocido por todos, ¿vale? Es ideal en casi todo, menos en postres. Por favor, no me lo pongáis en un postre. Si alguien tiene una receta de postre con perejil, bienvenido sea a explicárnosla. Por si no lo sabéis, os explico propiedades: diurético, digestivo, es antiespasmódico, es antioxidante y es súper bueno para trabajar con el riñón, ayuda mucho a depurar, a trabajar, por eso es un elemento muy presente en la cocina y que se utiliza mucho y estoy segura que la mayoría de vosotros no sabíais que tenía esas propiedades. Es un aceite y una planta muy delicado, por tanto siempre se recomienda añadir al final de la cocción. Recientemente lo acaban de sacar en Young Living. Realmente el aceite no es 100% parecida a lo que cuando tú te metes una hojita de perejil en la boca, pensaros que esto es muchísimo más concentrado, pero realmente realza también ese sabor del plato. Yo soy de las que prefiero utilizar el perejil fresco, pero para los comodones, que sepáis que ya tenéis perejil en aceite esencial. El romero, muy conocido también, propiedades, pues fortalece el sistema inmune, es muy estimulante, despeja el cansancio y facilita la circulación y la memoria. De hecho, yo conozco mucha gente que lo suele llevar ya en el bolso y cuando necesita un chute de energía o despejarse, pues a veces lo que hace es echarse una gota en un vaso de agua y se lo bebe. Yo no lo recomiendo especialmente, prefiero inhalarlo en este caso si necesito ese chute de energía, pero sí que lo podéis utilizar en vuestro cocinado y es muy bueno en carnes rojas, en pollos, como aceite aromático, echarle un par de gotitas, en legumbres, está riquísimo en patatas asadas. Yo hace unos días hice un cordero al horno y el romero le eché también hojas de romero y ramitas de romero, pero además le eché una gota de romero y aquello estaba espectacular. Mis hijos se chuparon los dedos. Realmente realzan un montón el sabor de los platos. Creedme que es una pasada. Es un aceite que es súper aromático, que puede llegar a dominar el sabor del plato. Por eso os recomiendo una gota, incluso media gota es suficiente, ¿vale? El tomillo, otro aceite muy presente en la comida, tanto en especies, sobre todo en especies secas. Es un antioxidante, es un aceite que es un regulador hormonal y es un excelente apoyo para el sistema respiratorio, digestivo y nervioso. ¿Quién no ha oído alguna vez una infusión de tomillo, no? Súper clásico. Por tanto, también es muy bueno para infecciones de hongos, de bacterias y está muy asociado a la enfermedad por este sentido, porque lo tiene todo. Entonces, bueno,
ahí tenéis por qué es tan utilizado, ¿no? Es ideal también en carnes de sabor fuerte, en el cordero también le puse una gotita de tomillo, también para aromatizar aceites. Cuando digo aromatizar aceite, recordar, escoger tu aceite con el que te haces el aliño de tu ensalada y echarle una gotita. En las patatas es muy bueno. Y también, aunque no os lo creáis, en postres, en dulces, la miel de romero, en infusiones, probarlo y me contáis. Os digo que también es un aceite muy delicado, igual que el perejil, por tanto lo interesante es sobre todo añadirlo al final de la cocción de lo que vayáis a necesitar. Todo, cuanto menos calor utilices, siempre mejor. Paso a hablar de algunas especies, en este caso de la canela. La canela es súper conocida, todos conocéis la canela, ¿no? Y conocéis postres con canela como el arroz con leche. ¿Qué tiene la canela? Pues la canela es antioxidante, es antiinflamatoria y es un súper estimulante de la circulación, estabiliza el azúcar en sangre, estimula la libido femenina, por eso se utiliza muchísimo también en algunos perfumes y productos, porque es muy bueno también cuando uno está con el ánimo así más alicaído, ¿no? Es muy típico en postres, de hecho es una de las reinas de todas las recetas de la cocina afrodisíaca. Todos lo habéis oído hablar, no me lo estoy inventando. Entonces es muy típico encontrarlo en cualquier tipo en muchísimos postres, arroz con leche, yogures, leche merengada, chocolate, también en sopas, caldos de pollo y en muchísimas salsas. Imaginaros cómo puede cambiaros con una gota de canela esa salsa de bechamel o esa boloñesa. Tenéis que probarlo y contármelo. Como consejos y precauciones, tiene un sabor muy fuerte, por tanto, una gota o media gota suele ser suficiente. Es un aceite que combina muy bien con otros aceites como la nuez moscada y los cítricos, por tanto los podéis combinar sin ningún problema, una gotita de canela o dos de nuez moscada en función de vuestros gustos. A mí personalmente la canela no es un aceite que me entusiasme, entonces suelo echarle media botella y le añado otras que me gustan más, como por ejemplo la nuez moscada o los cítricos, que para mí los cítricos siempre serán los mejores en cuanto a nivel culinario. La nuez moscada tiene propiedades digestivas, regula mucho la acidez. Entonces es un aceite que también es antiespasmódico. La nuez moscada estimula el apetito, estimula el sueño en el sentido de que te estimula, como es un regulador, pues lo que tú necesites, pues él te lo trabaja. Entonces, para las personas que a veces estamos con muchos cambios de humor o en estos estados en los que a veces no sabes si estás contento, triste, enfadado y tal, pues la nuez moscada, vuestro aliado en la cocina. Y además es un súper vigorizante masculino, así como utilizamos la canela a nivel femenino, recurrimos mucho a la nuez moscada. ¿Cuál es la diferencia de sabor entre los dos? La canela tiene un puntito, aunque es picante, tiene un puntito más dulzón. Y la nuez moscada, depende de la cantidad que uses, realmente también tiene ese picorcito. Entonces, sí que es verdad que está más asociada a la nuez moscada a los hombres y la canela a las mujeres. También es súper ideal en postres, ¿vale? También en sopas y cremas. Y es un complemento perfecto para cualquier receta que lleve queso, no solo en salsa, sino por ejemplo también en fondues o raclettes, cualquier cosa que sea con queso y por tanto, por extensión también con leches y con chocolates. También deciros que tiene un sabor muy fuerte, que con una gota solo es suficiente y que combina muy bien con jengibre, con la canela y con los aceites cítricos. El jengibre también es digestivo, es ideal para mareos, es antiinflamatorio y este realmente es el que se conoce como la Viagra natural, principalmente para los hombres, ¿vale? ¿Por qué? Porque estimula muchísimo la circulación y es un gran afrodisíaco en este sentido. Lo bueno del jengibre es que también apoya mucho el sistema respiratorio y trabaja muy bien a nivel de riñón. Por eso es tan antiinflamatorio en este sentido, ¿no? Entonces, el jengibre sobre todo está muy utilizado en postres, leches y chocolate. ¿Cuántos no habéis oído hablar, por ejemplo, de las galletas de jengibre? Como detalle, por si nunca os habíais nunca habíais puesto atención a ello, es un aceite que es muy calórico
calorífico. Por eso es ideal en recetas de otoño y de invierno. ¿Por qué? Porque si tú te tomas un aceite de jengibre, si te tomas el aceite de jengibre en una estación más calurosa, puedes tener mucho calor corporal, te puede realmente acalorar un montón. Por eso es un aceite que se utiliza y todos lo tenéis asociado, pero no habéis caído en la cuenta de que se utiliza mucho en recetas navideñas. Es muy típico en países del norte, en Alemania, los Küchen, y en Suecia, en Finlandia, en todos estos países muy fríos. Es una receta básica de su dieta, un aceite básico, una especie fundamental por esta potencia calorífica que tiene. Por tanto, no recomiendo nunca que os hagáis un chocolate con jengibre en pleno mes de agosto. Dejarlo para el mes de diciembre, por favor. Es un aceite que combina muy bien con la canela, con la nuez moscada y con el cardamomo, pero tened en cuenta esto que os he dicho. El cardamomo es otro aceite muy refrescante y muy vigorizante, aporta mucho frescor en este sentido, es antiespasmódico, es antiparasitario, es muy antioxidante y también es una especie muy utilizada en los postres, como ya os he estado diciendo, ¿vale? Es muy famosa y muy conocida en postres, en galletas, pero sobre todo, y lo sabéis, pero no habéis caído en la cuenta, está muy presente en bebidas, infusiones, cafés, tés y en salsas, por ejemplo, en salsas como el curry. El cardamomo es la tercera especie más cara del mundo, de hecho se conoce como los granos del paraíso, y es una especie que se utiliza muchísimo en climas temperados por esa capacidad refrescante y vigorizante que tiene. De ahí que sea súper típica en bebidas infusiones. Combina muy bien con canela y con jengibre. Los cítricos para mí son los reyes de la cocina, son los aceites para mí más seguros que podéis utilizar en la cocina, resisten muy bien cualquier tipo de cocinado, de hecho yo los prefiero más bien cocinados antes que tomármelos frescos porque el aceite esencial, aunque quieras que no, pues no dejan de ser irritantes, entonces cuando los tomas puros, si lo tragas, pues una vez no, pero cuando ya lleves un año haciéndolo, pues te pueden acabar irritando. Entonces yo prefiero mucho utilizarlos en cocinados o en infusiones, ¿vale? Son aceites que, como norma general, son vigorizantes, son muy positivos, despiertan el apetito, te aportan energía y le dan un frescor increíble a los platos y un sabor realmente espectacular. Es lo más parecido a utilizar un fruto normal, ¿no? Además, estimulan el sistema inmunitario y son aceites que trabajan muy bien a nivel depurativo y digestivo. Son ideales en cocciones, en postres, yogures, en bebidas, infusiones, cafés, tés y salsas. Y de verdad, probarlo, porque yo, por ejemplo, he utilizado tanto la lima como el cilantro, porque el cilantro a mí me cuesta mucho encontrarlo y todavía no he conseguido plantarlo en mi casa. Entonces, hacer una receta de guacamole con una gota de lima y una gota de cilantro es espectacular cómo cambia. O cualquier receta cocinada, un postre, un pata a la naranja, es de verdad que es espectacular. Combinan muy bien con otros aceites como pueden ser la canela, el jengibre, la nuez moscada. Tenéis que probarlo de verdad porque es una pasada. Hasta aquí mis primeros trucos para trabajar con aceites esenciales en la cocina. A partir de aquí que sepáis que hay una información que no os acabaríais nunca. Si queréis recetas y más información al respecto, tenemos nutricionistas en el equipo. Además hay una chica que se dedica mucho a la nutrición energética y te dice, bueno, pues este aceite está muy indicado para ti en este momento, o utiliza este aceite, este otro. O sea, realmente hay una casuística, yo os he dado una pincelada, pero hay una casuística tremenda ahí detrás, ¿vale? Por lo que os he dicho, porque no es lo mismo añadir el perejil al principio de la cocción que al final de la cocción. Entonces, todos estos trucos os los iremos enseñando en nuestros grupos privados y en las clases que dan nuestras nutricionistas al respecto. Y nada, hasta aquí nuestra clase de hoy de aceites esenciales en la cocina.
Y también hacer un apunte a la gente que tengáis restaurantes o que os dediquéis, bueno, al mundo de la gastronomía. Tenéis un amplio espectro para poder no solo dar sabor a vuestros platos, sino para hacerlos más terapéuticos. Tú, que tienes mejor cabeza que yo, siempre cuántas gotas, una gota de limón, ¿cuántos limones son? ¿Te acuerdas? Hoy me he olvidado ahora. Pero creo que habíamos calculado que en una gota de limón, me parece que eran 3 limones, una gota de limón, 3 limones. Pues imaginaos, ¿no? Y por eso siempre decimos también que menos es más, es súper importante. Yo, por ejemplo, compartiros aquí en un momento el bizcocho de yogur, desde que se hace con el yogur, con una gota está rico, con 2 gotas ya no tanto. Entonces, pensad siempre que son muchas plantas metidas en un frasquito pequeño y que, bueno, que hay que ser cuidadoso. Pues nada, Ruth, me ha encantado la charla, siempre aprendo muchas cosas contigo. Y nada, a ver cuándo me haces una súper receta de esas que la podamos disfrutar. Ya Empieza a haremos. escribir la gente por el chat. Creo que es Sí, el momento de dejar de grabar vale. Dejo de y compartir la pantalla, dejamos de grabar y entramos en el coloquio. Gracias por seguirnos.